Bien, gracias, paz y misericordia sea con todos ustedes, hermanos y hermanas de Cristo Jesús. Quien les saluda, un siervo en la mies del Señor. Mi nombre es Fernando y es un placer para nosotros, mis hermanos que están en el Zoom ahora conmigo, poder encontrarnos con ustedes una vez más, los que están mirando los videos de manera diferida, los que están también siendo edificados con el mensaje que estamos trayendo, hablando de este estudio, síntesis y panorama de la Biblia. Llegamos a la lección número 6, número 7, si no me equivoco, entonces vamos a llegar al Génesis capítulo 11. Y hacíamos preguntas cuando empezábamos esto, porque alguien decía, hermano, ¿qué tiene que ver el capítulo 11 de Génesis con el capítulo 17 de Apocalipsis? Porque uno se pregunta cuando llega a Apocalipsis 17 y dice, ¿y quién es esta mujer que tiene título como la Grande Ramera? ¿Qué significa esta ciudad Babilonia? ¿Tendrá alguna representación con alguna religión? ¿Será que esta reina, esta mujer ramera ya pasó o es algo que en un futuro se viene? Muchas preguntas surgen, ¿no? ¿Quién es esta bestia sobre la que está sentada? ¿Qué significan las aguas? Y al final, ¿cuál es el mensaje de Dios a través del apóstol Juan por el cual nos quiere enseñar acerca de esta mujer vestida de escarlata, ¿no? Esta y muchas preguntas tal vez tú vas a poder responder, vas a poder aprender el día de hoy, pero yo no te quiero llevar al capítulo 17 sin antes llevarte hasta el fondo, ¿no? Lo decíamos los que estamos pasando estas reuniones, no puedo entender de manera plena, completa, el Nuevo Testamento sin tener la revelación completa y definida del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es la base que va a solidificar el Nuevo Testamento, ¿no? El error que tal vez cometen muchos maestros líderes es que saltan directamente al Nuevo Testamento sin comprender lo fundamental, el mensaje teológico, el tema central, los personajes a los que fueron escritos, la audiencia primitiva del Antiguo Testamento. Y cuando no tenemos una visión clara, una perspectiva clara del Antiguo Testamento, podemos cometer errores en el Nuevo Testamento. Entonces, el orden, ¿cuál es? Primeramente, estudiar el Antiguo Testamento para poder cimentar, solidificar que el Nuevo Testamento, ¿no? Y no cometer errores en el mensaje teológico de la Biblia, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Estamos aprendiendo primeramente que el Antiguo Testamento para poder cimentar lo que se viene en el Nuevo Testamento. Y llegamos a Génesis capítulo 11, repito una vez más, no vamos a tocar Apocalipsis 17 sin antes ir al principio, a los orígenes. Y ese capítulo 17 tuvo un origen, ¿dónde? En este capítulo, Génesis capítulo 11. Amén, hermanos, vamos a seguir. Llegábamos al capítulo 10 y al capítulo 11 de Génesis. La semana pasada veíamos el capítulo 9, el 8 y el 7, hablando y finalizando lo que culminó con el arca de Noé, la salida del arca de Noé, el pacto que hizo Dios con Noé y cómo eso desentraña todo lo que se va a ver, no solamente en el Éxodo, sino también a lo largo de la teología bíblica del Nuevo Testamento. Pero hoy llegamos al capítulo 10 y capítulo 11, donde vamos a aprender algo fascinante. Así que te animo a que te quedes, escuches el video y que estés presto a lo que hoy se va a decir. El capítulo 10, amados hermanos, Moisés nos detalla los hijos de Noé. Recuerda que Noé, cuando sale del arca, lleva consigo tres hijos, ¿no? Que son Jafet, Cam y Sem, ¿no? De los tres hijos es donde se poblaría todo el mundo, ¿no? Moisés va a colocar 5 versículos clave acerca de un personaje. Y recuerda una vez más, cuando leemos algo en la Biblia, recordemos que no está por si acaso, que no es que algo que Moisés quiso decir o escribir, que no tiene importancia. No, todo en la Biblia tiene una importancia cuando tú lo sabes entender de acuerdo al mensaje teológico y de acuerdo al contexto también. Ahora, en el capítulo 10 encontramos 3 versículos que nos hablan de un personaje conocido como Nimrod, ¿no? Subraya ese nombre, anote ese nombre también, que son desde el versículo 8 al versículo 12. Entonces, Moisés está colocando importancia porque él dice los descendientes de Jafet, tal, pero llega a un descendiente de Cam y dice, y Q se engendró a tal, y nos da especificaciones de Nimrod. Por lo tanto, Moisés está colocando importancia a un hombre. ¿Cuál? Nimrod. Y nosotros también lo vamos a colocar, ¿ya? Estamos observando ahorita los capítulos. Después de detallar las generaciones de cada hijo de Noé, es decir, de Jafet, Cam y Sem,
Moisés cierra con las siguientes palabras, así que acompáñame con tu Biblia al capítulo 10, verso 32. Después de detallar la descendencia, después de colocar importancia a a este hombre llamado Nimrod, de esta manera culmina y cierra el capítulo 10 el autor Moisés. Verso 32. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Quiero que me pongas atención a esto. Recuerda el principio que te enseñé en lecciones anteriores. Te dije que en el Génesis muchas veces vamos a encontrar que mensajes definidos y mensajes detallados. ¿Te acuerdas eso? Pues hoy vamos a aprender un ejemplo más acerca de eso. Por ejemplo, el capítulo 10 del Génesis, Moisés, ¿qué está haciendo? Está detallando, está determinando de Jafet todo esto, de Cam, todo esto, de Sem, todo esto, y de este grupo, de estos tres hermanos, se llenó que toda la tierra y las familias, y que se formó naciones de estas tres descendencias, dice, ¿no? Y de ellas fue llena toda la tierra. Moisés está determinando, bueno, de estas tres generaciones, todo se llenó, se hicieron naciones, etcétera. Ahora, si pasamos al capítulo 11, amados hermanos, el capítulo 11, verso 1 al 9, lleva por título en tu Biblia la Torre de Babel, ¿no? Tal vez esa división que han hecho los que han traducido la Biblia, podríamos alargarlo un poco más, aunque parece exacto, porque después del capítulo 10 empieza nuevamente la descendencia de Sem, que después vamos a ver eso. Pero observemos el capítulo 11. En el capítulo 11, versículo 1 al 9, es un extracto detallado de lo que está aconteciendo en el capítulo 10, 8 al 12. ¿Cómo es eso, hermano? A ver, vamos un momento allá. Vamos al capítulo 10, verso 8 al verso 12. Acompáñame con la lectura. Este fue vigoroso, perdón, verso 8, y Cus engendró, subraya eso, a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso, cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso, cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, subraya eso, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resen entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Quiero que me pongas atención un momento a la cámara, por favor. Hemos leído un extracto de lo que Moisés está escribiendo acerca de la descendencia de Cam. ¿Recuerdas la maldición que aprendimos la semana pasada? Bueno, pues Cam tuvo un hijo llamado Cus, y Cus tuvo un hijo llamado Nimrod. Y qué interesante, porque Moisés está colocando importancia a él, ¿no? Ahora, recuerda lo que te dije, el capítulo 10, ¿cómo cierra? Y estas son las generaciones de las cuales se pobló toda la tierra. Muy bien, Moisés está definiendo la dispersión, y cuando todos se van a sus lugares para que puedan formar naciones, ¿no es cierto? Pero el capítulo 11, verso 1 al 9, es un zoom, anota eso, es un zoom, es un espacio detallado, son versículos detallados de estos versículos, del 8 al 12. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que el capítulo 11, verso 1 al 9, esa fracción está aconteciendo en estos versículos. Una vez más voy a repetir para que se nos grabe eso. El capítulo 11, verso 1 al 9, está aconteciendo, está pasando, ¿en qué momento? Después del capítulo 10, verso 32, no, está pasando ¿en dónde? En el capítulo 8, versículo 12, en esa fracción de tiempo está pasando lo que vamos a leer, capítulo 11, verso 1 al 9. ¿Qué significa eso? Que Moisés detalla la dispersión, las naciones, pero va a detallar un punto. Lo mismo que hizo en el capítulos atrás, ¿te acuerdas? Moisés especifica y después detalla. Lo hizo también con la creación del hombre, ¿no? Los que están conmigo me van a entender muy bien. Entonces, repitamos la idea. Capítulo 11, verso 1 al 9, es el extracto, es el detalle, donde Moisés va a hacer un zoom, ¿a qué? ¿A dónde? Al versículo 8, verso 12 del capítulo 10, donde va a hablar de quién, de Nimrod. Subraya ese nombre. Muy bien, espero que me hayas entendido hasta ahí. Ahora, la sociedad, las acciones personales, porque el capítulo 11, mira lo que dice, verso 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y les faltó y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron,
Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la... Notas ahí vocablos en primera persona, ¿no? Hagamos, vamos, cosamos, edifiquemos. Estas acciones personales connotan una ausencia del temor de Dios y la no necesidad del Creador. Cuando Nimrod está edificando la ciudad, ¿qué dice? Vamos, hagamos, y no vamos a consultar a Dios, no, no importa él, vamos nosotros, ¿por qué? Porque era un movimiento de la sociedad post-diluviana, ¿no? Que Nimrod está encabezando todo eso, entonces dice, vamos, vengan, hagámonos, ¿qué cosa? Una ciudad y hagamos una torre, ¿no? Entonces, tanto la ciudad como la torre de Babel son una iniciativa que nace ¿de dónde? Del corazón humano, del pensamiento humano y de las acciones humanas también. ¿Y eso qué connota? ¿Qué connota eso? Orgullo, vanidad. No necesitamos de Dios y no tenemos temor de Dios. Nosotros vamos a hacer lo que queramos y vamos a hacer una ciudad y a la ciudad le vamos a hacer una torre. ¿Te das de cuenta? Está empezando que a reinar la soberbia y el orgullo en la vida del hombre, ¿no? Ahora dice ahí, la sociedad postdiluviana muestra un carácter vanaglorioso, altivo, orgulloso, haciendo a un lado a Dios y pensando que por ellos mismos, por sí solos, pueden lograr tener éxito en sus propósitos y pensamientos, ¿no? Lo veíamos también cuando decían, vamos, hagamos, cosamos, edifiquemos. Todo se trata del hombre. ¿Dios dónde está? No, a Dios no pedimos ayuda ni necesitamos de él, porque nosotros podemos. Ese era el pensamiento de la sociedad postdiluviana, ¿no? Ahora, ¿cuál era el propósito? Quiero que me acompañes ahí, alista tu marcador, tu resaltador, el versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquemos, subraya esas dos cosas, una ciudad y una torre. Mira aquí un momento. Cuando leemos la torre de Babel, rápidamente, ¿qué pensamos? Ah, van a armar una torre. Pero el texto que dice, tenían dos propósitos. ¿Cuál? Construir, perdón, edificar, ¿qué? Una ciudad y ¿qué más? Una torre. Ah, o sea que los propósitos de esta sociedad vanidosa, orgullosa, ¿qué era? Uno, edificar una ciudad. Dos, edificar una torre. Anota eso, grábate bien eso, ¿ya? Ahora, de manera objetiva, la ciudad y la torre tenían un propósito: identificación, unidad y conexión, engrandeciendo a aquella sociedad y a un gran gobernador, como quien era Nimrod. ¿Qué dice ahí? Y hagámonos un nombre, dice, ¿no? Cuando recuerda que esto está pasando en la época de Nimrod, en esta sección está comenzando Nimrod a edificar ciudades, a ganar pueblo, a ganar masas. Nimrod es un hombre poderoso y ahorita vamos a entrar en ese detalle, pero quiero que vayamos en la observación del capítulo 11. Dos propósitos, la sociedad: hacer una ciudad y hacer una torre, ¿no es cierto? Versículos más adelante que dice, y edifiquemos, hagámonos un nombre, ¿no? Entonces, el propósito principal de la ciudad y de la torre que iban a construir estos ciudadanos postdiluvianos, ¿cuál era? Mantener una sola identidad, ¿no? Querían ser identificados. Sabían que ellos iban a perecer, pero querían que todas las generaciones que vendrían posterior a ellos sepan que esa generación tenía una unidad. Porque ¿qué dice el texto? Para que no, si es que fuéramos esparcidos, para que si fuéramos esparcidos, sepamos dónde volver, porque van a tener una identidad, van a poder ser identificados y a través de la ciudad y a través de la torre iban a tener una conexión engrandecida a la sociedad, al pueblo, a la humanidad y también al gobernador, que en este caso es Nimrod, ¿no? Entonces, ese hagámonos un nombre, ¿qué implica? Unidad, ¿no? Que no dependemos de los demás. Este pueblo va a hacer historia, en pocas palabras, ¿no? Nimrod quería hacer historia con su pueblo. Ahora, Dios ve la obstinación y la unidad en los hombres de poder hacer esta ciudad. Y dice el texto ahí, cuando Dios bajó y dice, vio a los hombres haciendo y trabajando y edificando, y dijo Dios, no vamos a poder pararlos porque están decididos a construir, ¿no? Esa era la obstinación del hombre que quería hacer grandes cosas valiéndose de su propia fuerza y valiéndose también de sus propios recursos, ¿no? Ahora dice Dios ahí, bajemos y confundámonos, ¿no? Verso 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo?
Dios ve la obstinación y la unidad en los hombres, porque los hombres estaban yendo a un solo pensamiento: hagamos la ciudad y hagamos la torre. Y nadie les paraba, trabajaban de día y de noche, levantaban y hacían con ese propósito su diario vivir, ¿no? ¿Y qué hace Dios? Ve la unidad de los hombres, de exaltarse a ellos mismos, y decide que juicio con una dispersión de qué lenguas. Aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando vemos en el Nuevo Testamento las lenguas, ¿recuerdas? Cuando vemos las lenguas ahí, distinción, diferencias de lenguas, pero a veces no entendemos el origen de la lengua, de las lenguas. Tú tienes que entender lo siguiente: las lenguas vinieron por juicio. En el Nuevo Testamento muchos pensamos las lenguas son bendiciones, son de edificación, pero si tú ves el trasfondo de las lenguas, tú vas a ir a Génesis 11 y vas a ver que la primera vez que Dios ordena dispersión en lenguas fue por castigo, fue por juicio. De ahí que el profeta Isaías diría, hablando de las lenguas que vendrían posteriormente a Jesús, ¿qué diría? Que la gente no entenderá, teniendo oído, no oirá, y viendo no verá, ¿no? Porque las lenguas y la confusión de esta era un juicio para eso, ¿no? Las lenguas en el Nuevo Testamento eran para los incrédulos, para que los incrédulos creyeran que Dios había derramado su Espíritu Santo, no solamente en Pentecostés, sino a lo largo de la travesía de la iglesia y la edificación de la misma, ¿no? Entonces, a veces cuando entendemos dónde surgen las lenguas, ¿te has preguntado alguna vez eso? Muchas veces decimos las lenguas, en Hechos capítulo 2, no, pero hay que ir un poco más atrás. ¿En qué contexto aparece la dispersión de lenguas? En juicio. ¿En dónde? En Génesis capítulo 11. Génesis, te recuerdo una vez más, es el semillero de la Biblia, es el donde se van a originar muchas cosas. Y hoy estamos aprendiendo la dispersión y también la distinción de lenguas que va a haber en el caso de la Torre de Babel, ¿no? Eso como manera de paréntesis nada más, ¿no? Ahora, tras esta confusión dejaron de edificar la torre y se dividieron según sus lenguas. El texto dice, 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció por toda la faz de la tierra, ¿no? Entonces, hemos visto de manera observativa, hemos observado en el capítulo 10, Moisés coloca importancia en un hombre llamado Nimrod y también en su gobierno. Más adelante en el capítulo 11 nos detalla lo que está pasando en esta historia de Nimrod y la edificación de ciudades y también de su reino. Y al finalizar, Moisés acaba diciendo que Dios bajó y los dispersó por diferentes lenguas. Muy bien, así acaba la observación. Pero vamos a la interpretación. Volvemos al capítulo 10. Ahora sí vamos a entrar a la interpretación. Vamos a leer el capítulo 10, verso 8, nuevamente al 12, y dice así: y Cus, recuerda que Cus es un hijo de Cam, es un hijo de Cam, ¿ya? El primer hijo de Cam. Ahora, Cus engendró, dice, Cus engendró ¿a quién? Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de toda la tierra. Ahora, ahí vamos a pararnos un momento, ¿no? Cuando leemos a detalle los versos 8 y 12 del capítulo 10 del Génesis, nos encontramos con este personaje que les dije que subrayen, Nimrod, ¿no? Grábate bien ese nombre, es clave para lo que hoy se va a ver. Ahora, vamos a rescatar cositas que Moisés dice de Nimrod, ¿ya? Ahí anótate, alista tu lapicito ahí, tu cuaderno, detalles sobre Nimrod. ¿Qué dice Moisés acerca de este hombre llamado Nimrod? Número 1, era nieto de Cam. Los que estaban conmigo en el anterior estudio saben que Cam fue quien desobedeció y quien se afrentó a Noé, y por esa culpa vino una maldición al nieto, y no solamente al nieto, sino a la descendencia que iba a caer de Cam, ¿no? Ahora, una característica de Nimrod era nieto de Cam, al que, al que Noé maldijo, ¿no? A su nieto. Ahora, 2, dice el texto ahí que fue el primer poderoso. Entonces, un detalle, ¿cuál es? Moisés está aclarando algo. Este Nimrod fue el primer poderoso. ¿Qué significa ser poderoso? Es decir, que fue un juez, que fue autoridad, que fue un rey, fue el primero que tuvo autoridad, está diciendo, fue el primero que tuvo un dominio sobre la sociedad después del diluvio. Entonces, segunda característica, Nimrod era nieto de Cam, muy bien, hijo de Cus. Segunda característica, era el primer hombre que se colocaba como autoridad, como juez, como rey de qué? De la sociedad. Tenía que autoridad, eso significa poderoso, ¿ya? Tercera característica, dice el texto ahí, fue un gran cazador. Ahora,
Si tú ves los relatos de la Biblia, cuando aparecen cazadores, tú notas que algo siempre como que les caracteriza a estos hombres que son cazadores, que es que son astutos. Para ser cazador, ¿qué tienes que ser? No tienes que ser ahí alguien que sea distraído, ¿sí o no? ¿Qué tienes que ser? Astuto. ¿Por qué Moisés detalla ahí y Nimrod era un valiente cazador? Porque ahí también está distinguiendo su carácter. Era astuto, era determinante, tenía mucha que sutileza. ¿Alguna vez has visto tú algún video de un cazador? Tiene mucha sutileza, sabe cómo camuflarse, sabe cómo que envolverse, ¿no? Para cazar a su presa. El cazador, ¿qué necesita? Necesita ser astuto, determinante, frío. ¿Ahora entiendes por qué Nimrod fue el primer poderoso? No era cualquier hombre, era un hombre muy importante y Moisés está queriendo colocar importancia. Y por lo tanto, nosotros tenemos que colocar importancia. A ver, Moisés estás colocando importancia en Nimrod. A ver, ¿qué me quieres decir de este hombre Nimrod? Número uno, nieto de Cam. Número dos, el primer rey, la primera autoridad del mundo postdiluviano. Tres, ¿qué dice? Era cazador, por lo tanto, astuto, determinante, tenía mucha sutileza. Ah, vamos sacando detalles, características de este hombre Nimrod, ¿no? Otro, fue el primer hombre en tener un reino siendo él el rey, ¿no? Quiero que me entiendas esta parte. Dice el verso 10, y fue el comienzo, subraye eso, fue el comienzo de qué dice, de su reino. A ver, o sea, que me estás diciendo que aparte de ser el nieto de Cam, aparte de ser el primer juez, la primera autoridad, aparte de ser un cazador, tenía un reino. Sí, eso te estoy diciendo. Fue el primer hombre en tener un reino y como tiene un reino, por lo tanto, ¿qué es él? Es un rey, es una autoridad. Wow, qué detalles. Espero que estés anotando. Ahora, por favor, una vez más, estén atentos de aquí para adelante. Estamos entrando a la interpretación. Estamos viendo características. Nimrod, rey, tenía un reino. Ahora, algo importante. Nimrod dio origen a dos ciudades muy importantes. Leamos el verso 11. Perdón, verso 10. Y fue el comienzo de su reino. Ah, tenía un reino. Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. Subraya eso, Sinar, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rebot, Cala y Resen entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mire aquí un momento. Mira aquí, mira aquí. Nimrod edificó dos ciudades importantes. Y en toda la vida, estas dos ciudades van a marcar historia. Número uno, Babel. Número dos, Asiria. Escuche lo que voy a decir, no deje de prestar atención. Nimrod dio origen, su reino, ¿sabes cuál fue el primer reino que él tuvo? Babel. Él inició la ciudad de Babel. Él lo hizo, ¿recuerda lo que dije en el capítulo 11? Edifiquemos una ciudad. Esta es la ciudad que estaba edificando en el capítulo 11, verso 1. ¿Quién? Nimrod, Babel. No conforme con eso, ¿qué hace? Ah, está ganando fama, está teniendo que prosperidad en cuanto a la sociedad y está teniendo autoridad. Por eso el texto dice, es el primer poderoso. Era un grande y valiente cazador. No era cualquier persona, era un líder neto. Pero ese líder, ¿qué quería? Dominar el mundo, hacer historia. Grábate muy bien eso. Nimrod es el primer hombre quien está reinando a otros hombres. ¿Qué ciudades edifica Nimrod? Babel. Su reino se va extendiendo y hasta dónde llega, dice, hasta Asiria. Hermano, me estás diciendo que Nimrod ha edificado las dos ciudades más enemigas del pueblo de Israel. Eso te estoy diciendo. Porque dime tú, los que han estado conmigo en la introducción, dime tú cuál de las naciones poderosas, fuertes, cuál de las naciones fueron las que llevaron cautivas o fueron las que saquearon y mataron a muchos judíos israelitas. ¿Mm? Por ejemplo, cuando el reino se dividió en el reino del sur y en el reino del norte, dime tú, al reino del norte, ¿qué ciudad, qué nación fue la que le atacó? ¿Alguien se acuerda? Babilonia.
¿No es cierto? Babilonia. ¿Y qué ciudad, qué nación destruyó al reino del norte? ¿Mm? Los asirios. Asiria. Eso. ¿Te das de cuenta? Moisés nos está enseñando no solamente la enemistad de las naciones, sino también quién fue el que lo fundó y con qué propósito también. Wow. No sabía, hermano, que el que edificó todo esto fue Nimrod para empezar, ¿no? Entonces, tenemos ahí características de Nimrod. ¿Cómo sabemos que, muy bien, hermano, aquí dice Babel, pero ¿cómo sabemos que el reino de Asiria fue también edificado por parte de Nimrod? Porque el profeta Miqueas te lo va a decir. Vamos ahí, Miqueas capítulo 5, verso 6. Subraya ahí o deja ahí marcadito Génesis. Vamos a Miqueas. Mire, el reino de Asiria también fue edificado ¿por quién? Por Nimrod, ¿no? Y el texto lo va a aclarar. Miqueas capítulo 5, verso 6. A ver, voy a pedir a alguien que lo lea. Miqueas 5, 6. Miqueas 5, 6. El que lo tiene, lea nomás, ¿ya? Miqueas 5, 6. ¿Alguien encontró? Amén. Y, Adelante. de, y devastarán la tierra de Asiria a espada y con su espada la tierra de Nimrod. Y no librará de Asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Amén. En el contexto se está hablando de un juicio para los asirios, quienes habían lastimado, habían devastado a los judíos, pero dice el texto ahí, a la ciudad de qué? De Nimrod. ¿Qué tiene que ver Nimrod ahí? Porque Miqueas sabía muy bien que este hombre, Nimrod, fue quien edificó, levantó, dio origen a qué? A los asirios y a quién más? A los babilonios. Recuerde una vez más, la primera ciudad que edifica, ¿cuál es? Babel o Babilonia, que después lo vamos a conocer. Ya, hasta ahí grábate bien. ¿Qué significa el nombre de Nimrod? Nimrod significa nos rebelaremos o rebelión. Es importante entender que su reino fue el primer reino alejado del temor de Dios. Era un pueblo completamente pagano que estaba incorporando prácticas en rebelión a Dios. Si tú me dices, hermano, bueno, Nimrod estaba construyendo una ciudad, tenía pueblo, tenía un reino, él era el rey poderoso, pero tú no piensas que Nimrod decía, a ver, pueblo, adoremos a Dios, creamos a Dios. Él no era un Dios que venía y anunciaba al Dios único verdadero que traía Noé, no. ¿Sabes cuál era la tal vez la principal función de Nimrod? Porque recuerda el nombre que significa rebelión o rebelde. ¿Qué decía? No necesitamos a Dios. No, un Dios no es necesario. Muchos dioses. Estaba promoviendo que el paganismo, ¿no? La idolatría a otros dioses. Nimrod en su reino no alababa a Dios, más al contrario, se rebelaba contra Dios. Por eso dice en el capítulo 11, cosamos, hagamos, vamos. ¿Te das de cuenta? Siempre él quiere tener que la primacía porque es un rey, el primer poderoso de qué? Del mundo. Ojo con eso, ¿no? Entonces, el reino de Nimrod, que significa rebelde o rebelión, es que estaba alejado, ese reino estaba alejado del temor de Dios. Era un pueblo completamente pagano que estaba incorporando prácticas a la rebelión de Dios. Nimrod estaba ¿qué? Aprovechando eso, ¿no? Estaba influenciando en la sociedad y no necesitamos de Dios. No, 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 Dios, más bien hagamos nuestra propia ciudad. Seamos conocidos, no Dios, nosotros, hagámonos un nombre. Querían que ellos ser conocidos, no querían que Dios sea conocido. Qué interesante eso, ¿no? Al capítulo 11 vamos a ir. Capítulo 11. Recuerda que estamos en interpretación. Capítulo 11. Nimrod y su reino y su pueblo se han propuesto dos cosas. ¿Recuerda lo que vimos en la observación? ¿Qué vimos? Dos cosas. Alguien puede preguntar y decir, a ver, hermano, ¿podrías darme un detalle? Porque tú dices que el capítulo 11, verso 1 al 9, es un detalle, es un zoom al capítulo 10, verso 8 al 12. ¿Cómo yo puedo saber que es un zoom? ¿Cómo puedo saber que es detallado? Solamente leyendo, mira. ¿Qué dice el capítulo 10? Perdón, el versículo 10 del capítulo 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acab y Calné. Subraya, eso le dije, ¿no? En la tierra de Sinar. ¿Dónde estaba pasando todo esto? En la tierra de Sinar. Ahora mira lo que dice el capítulo 11, verso 1. Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Algo que te quiero decir a ti, estudioso,
tú que te estás preparando, recuerda que la Biblia no está en un orden cronológico. Moisés no quiere ser exacto, para eso es el estudio, para eso se interpreta, para eso son días y noches de estudio, para poder empatar escritura con escritura. ¿Cómo yo sé que el capítulo 11 no es una continuación del capítulo 10? ¿Cómo yo sé? Porque leo, porque observo, porque interpreto. El capítulo 10, verso 1 al 9, es un detalle, es un zoom del capítulo 10, verso 8 al 12. ¿Por qué? Porque en Sinar está pasando todo eso. Te das de cuenta, cuando uno tiene una observación clara en el texto, entiende esas cosas. Ahora, ¿cuál fue el propósito? Tenían dos propósitos, ¿recuerda? Muy bien, nos establecemos en Sinar y que Nimrod estaba creciendo, su poderío, su vigreza, también estaba creciendo su fama, empieza a tener una ciudad con pocos adeptos y empieza a ganar más gente. Y dice, mira, hagamos dos cosas. Una ciudad, que ya lo estaba haciendo, que es Babel, y a la misma vez que dice, hagamos una torre. Ahí anote, dos propósitos, una ciudad y edificar una torre. La edificación de la ciudad está detallada en los versos 10 al 12 que ya leímos anteriormente en el capítulo 10. El reino y la ciudad estaban creciendo. La edificación de la torre comienza en el corazón del hombre queriendo hacer un propio camino y un propio método de llegar a tener relación y comunión con la divinidad, ¿no? Ahora quiero que entendamos esto. Cuando Nimrod tiene la ciudad de Babel ya edificada, está avanzando su reino, está yendo a ganar territorios asirios, levanta ciudades, edifica ciudades, siendo él el cabeza, el rey, el poderoso, el juez de esa sociedad postdiluviana, él dice, mira, hagamos una torre, hagamos una torre. Pero esta torre, ¿qué representaba? Porque Nimrod lo estaba ganando todo a nivel de conquista, a nivel de territorio, a nivel social. Pero recuerda que cuando Noé sale del arca, Dios está colocando, dijimos la semana pasada, conciencia de que existe un creador. En pocas palabras, el hombre sabe que hay alguien divino y necesita reverenciar porque él sabe que existe alguien superior a él, no solamente en la creación, sino también en todo lo que se está viendo y se manifiesta a lo largo de la creación, esto hablando en el sentido de la tierra, ¿no? De lo que vemos de la creación. Entonces, ¿qué hace Nimrod? Edifiquemos una torre. ¿Con qué propósito hizo la torre? Escuche muy bien. La torre, hermanos, ¿dónde empieza? ¿En dónde se origina? En el corazón del hombre. ¿Y qué dice? Esta torre va a ser el puente, va a ser el camino entre el pueblo y los dioses. ¿Qué estaba haciendo Nimrod? Estaba creando su propio camino, estaba creando su propio método para llegar a la divinidad. ¿Te das de cuenta? Ese fue el propósito de la torre. No es que dijo Nimrod, para que la ciudad se vea bonita, hagamos una torre. No, no dijo eso. La torre, ¿sabes por qué fue? Porque dice el texto, que alcance los cielos. La idea, ¿sabes cuál era? Tener comunión, tener relación con qué? Con la divinidad. Impresionante lo que este Nimrod empieza a hacer con esto, ¿no? Ahora, Nimrod tenía en mente dominar dos de los poderes más grandes desde entonces y hasta el día de hoy que influenciarían y dominarían el mundo entero. A ver, dime tú, hermanos, mayormente hablamos de tres poderes que gobiernan el mundo, ¿no? El político, el social y el religioso. Pero Nimrod estaba adquiriendo de manera rápida el poder político. ¿Qué es política? Son autoridades, ¿no ven? Que influencian sobre qué, sobre la sociedad. ¿Con qué? Con propuestas. ¿Eso hace un político o no? ¿El político qué dice? Voy a hacer esto, hagamos esto, haré esto para ustedes. Ah, eso es un político. ¿Qué estaba haciendo Nimrod? Estaba ganando un campo político. Quiero que entiendas algo. El reino de Nimrod no era con esclavitud, no era con a malas, no. Nimrod estaba ganando mucha gente adepta porque creían que él estaba llevando el pueblo de una buena manera. No había esclavitud, no es que Nimrod les sometían, no, todos trabajaban unidos. ¿Por qué crees que decir, hagamos, cosamos, edifiquemos? Porque el pueblo estaba unido, ¿sabes por qué? Porque Nimrod estaba utilizando su astucia para poder ganar, para poder influenciar a la sociedad. Por lo tanto, Nimrod tenía un poder político, un poder social que podía influenciar a las masas. Ahora, Nimrod no solamente se queda ahí, no solamente suple las necesidades del pueblo en lo comercial, en lo social, en todo ese sentido. También quiere
suplir la necesidad religiosa del culto. ¿Y qué hace? Una torre. Él edifica una torre. Y cuando obtenga la mente de Nimrod, tener la torre de Babel, Nimrod tenía el dominio de la sociedad, tanto en lo político-social, influenciando en las masas, como también en lo religioso. ¿Qué estaba haciendo Nimrod? Estaba colocando los dos poderes para que él pueda someter a la sociedad tal cual él estaba pensando, ¿no? Edifiquemos una ciudad y edifiquemos una torre. Tanto la política como la religión son dos fuerzas que manejan a la sociedad, influenciando sus vidas, su conducta, exacto, porque la religión, amados hermanos, va a influenciar a una sociedad en sus vidas, en su conducta y en su manera de pensar y ver la vida, en sus perspectivas, ¿sí o no? Mira, este mundo estaba empezando con Nimrod, habían salido del arca, se habían estado eh, procreando, multiplicando, y Nimrod aparece como el primer fuerte y empieza a influenciar, a influenciar, a influenciar. ¿En qué? Sociedad. ¿En qué sentido? No necesitamos de Dios, nosotros podemos hacerlo solo. ¿Qué queremos? ¿Necesitamos cosechas? Podemos hacerlo. Él estaba dando ideas innovadoras y a la misma vez también necesitamos adorar. Muy bien, hagamos una torre para que esa torre sea un medio entre Dios, entre los dioses y nosotros. De ahí podemos pedir que ayuda, prosperidad, cosechas, fertilidad, etcétera. Entonces, Nimrod era tan astuto, ahora entiendes por qué Moisés lo coloca ahí, para que entendamos esto, para que entendamos cómo él estaba gobernando el mundo postdiluviano, ¿no? Qué interesante eso. Ahora, permítanme leer este extracto. Tanto la política como la religión son dos fuerzas que manejan a la sociedad, influenciando en sus vidas, conducta y funciones. El poder político de Nimrod influenciaba a su sociedad y su reino. Cabe destacar que Nimrod le daba al pueblo lo que el pueblo quería y le mostraba caminos distintos para la mejora y la abundancia del mismo pueblo, haciendo que el mismo pueblo glorifique a Nimrod por el cuidado y provisión del pueblo. Esto es un reino humano donde el hombre y no Dios es el soberano, donde el hombre es exaltado y no Dios. Nimrod es el primer hombre en ejercer gobierno sobre otros hombres, dejando de lado a Dios, que es el rey de reyes. Pero es el segundo hombre en edificar una ciudad contra y que hace un abierto rechazo a Dios. ¿Recuerda quién levantó una ciudad así similar a esta? Caín. Mira cómo se están siguiendo, ¿no? Se repiten las acciones. Caín también edificó una ciudad. En este caso, Nimrod también lo va a hacer. Y no va a ser diferente a Caín, porque la misma ciudad de Caín y la misma ciudad que está edificando Babel, Nimrod, no contempla a Dios. No, Dios, tú no vas a ser nuestro soberano. Aquí, ¿quién va a ser? Yo, Nimrod, el hombre. Era un reino que no sometía o no se postraba o no admitía la soberanía de Dios. El hombre reinando al hombre, Dios sacado de la ecuación. Con el poder religioso, Nimrod deseaba tener contentos y provistos en todos los sentidos al pueblo. Ya lo había hecho en lo político social y ahora lo intenta hacer en lo religioso. Después del diluvio, Dios le da la conciencia al hombre de la existencia de la divinidad. El hombre por naturaleza necesita creer en alguien o en algo superior a él. Nimrod, al edificar la torre, estaba ofreciendo al pueblo un medio para acercarse, no a Dios, sino a los dioses. La torre tenía por finalidad, en la parte superior, ser la puerta entre los dioses y el pueblo. Quiero que me atiendas a esta parte. Muchas veces pensamos en torre y nos imaginamos como la torre que tenemos hoy en día, ¿no? Que son de manera recta, ¿no? Que van hacia arriba y van creciendo, van creciendo. Pero la torre de Babel no tenía esa figura. La torre de Babel tenía la figura mayormente del triángulo, ¿no? Empezaban por plataformas anchas y querían acabar a un punto. Pero tú dirás, hermano, ¿acaso no tenía que llegar al cielo? Ese no era el punto. La idea de decir que llegue al cielo era que tenga una conexión con los dioses, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Nimrod al edificar esta torre? Número uno, estaba haciendo que la torre se vuelva en un ídolo. ¿Te das de cuenta? Y que a través de esa torre podamos tener comunicación con los dioses. Algo similar pasó con el becerro de oro. ¿No es cierto? El becerro de oro era una figura a la cual se sometían, la adoraban, se postraban, pero estaban queriendo encontrar la protección del Dios
a través de esa figura del becerro de oro. Era lo mismo. Esta torre era un simbolismo de una divinidad, de un acercamiento a ella. Por lo tanto, la torre merecía pleitesía, merecía adoración, merecía admiración. Y a través de la torre, ¿qué? La idea, ¿sabes cuál era? Que cuando se acabase la torre, en la cima de la torre, hubiera un lugar donde ahí se pueda tener comunicación con los dioses, donde se pueda ofrendar. Grábate muy bien eso, porque más adelante la teología va a ir avanzando. Entonces, ¿cuál era la idea de Nimrod? Hacer un ídolo a esta torre y a través de esta torre que tengan comunicación con varios dioses, ¿ya? Con varios dioses, ¿no? Que el pueblo pueda tener una puerta abierta para poder comunicarse con los dioses, ¿no? Ahora, Nimrod edifica dos ciudades. Ahí les voy a pedir que saquen sus materiales. Su apoyo número 1, Nimrod, su apoyo número 1, vamos a ver ahí. Apoyo número 1, Llenen. Grábate muy bien esto. Nimrod edifica la ciudad de Babilonia, donde está nuestro ojo, donde está nuestra atención. ¿Ya? Nimrod edifica Babilonia, ahí en sus materiales. Nimrod edifica Babilonia. Y de Babilonia va a hacer una dispersión de dos ciudades, siendo una, pero con dos, en el sentido de dos propósitos. Recuerda, lo político-social, el poder político-social, y también el poder religioso, adorando a varios dioses, ¿no? Entonces, Nimrod edifica Babilonia. Babilonia se convierte en dos principales formas de ciudad: ciudad política y ciudad religiosa. Ahora, en tu material, ahí abajito de ciudad política, está 4 detalles de provisión. Anota ahí. En la ciudad política, ¿qué quería provisionar, qué quería satisfacer Nimrod a los ciudadanos de Babilonia? 1, provisión de comercio. 2, provisión económica. 3, provisión de alimentos. 4, provisión de entretenimiento. Repito una vez más. Provisión de comercio, provisión de economía, provisión de alimentos, provisión de entretenimiento. Ahora, quiero aquí aclarar esto. En el reino de Nimrod, amados hermanos, tú no creas que había esclavitud como era el tiempo del Génesis 6. No, Nimrod estaba manejando, repite una vez, daba al pueblo lo que quería. Era muy astuto, muy astuto. Al pueblo le daba ¿qué? Comercio. Recuerda que ya la tierra dejó de ser maldecida después del arca de Noé. Había productividad, había comercio, había cosechas, el pueblo estaba bien, tenían economía para el pequeño pueblo que Nimrod estaba gobernando. Había alimentos, el hombre estaba trabajando. Recuerda que los cardos y espinos, Dios dejaría de maldecir eso en Génesis capítulo 8, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, había producción. ¿Qué estaba haciendo Nimrod? Estaba manejando de manera política, social, perfectamente su reino, tanto de Babilonia como posteriormente el reino de Asiria. Ah, Nimrod proveía muy buenas cosas. Por eso, amados hermanos, aquí hago un paréntesis, les animo a ver mi prédica, eh, la marca de la bestia y el anticristo, ¿no? Creo que es así, o al revés, el anticristo y la marca de la bestia. Ahí, hermanos, estoy comparando claramente a este Nimrod con el anticristo, porque Nimrod es un antitipo del anticristo. Grábate muy bien eso y vamos a llegar a Apocalipsis en unos momentos, pero te animo a que veas esa prédica que hice, creo que son 5 videos donde estoy aclarando quién es de manera figurativa dan cabida al anticristo, ¿no? Y Nimrod es uno de ellos, amados hermanos, ¿no? Entonces, en la ciudad política, ¿qué estaba haciendo Nimrod en la ciudad de manera política? Proveyendo comercio, proveyendo economía, proveyendo alimentos, también proveyendo entretenimientos, ¿no? Recuerda que de la familia vendría también eh, descendientes que crearían la música, etcétera, ¿no? También había entretenimiento, no creas que no eran una ciudad no alejada a eso, ¿no? Ahora, en la cuestión de la ciudad religiosa, anota ahí, anota en sus materiales, 4 cosas proveía también Nimrod: provisión de cultos, provisión de ritos, provisión de dioses y provisión de bendiciones. Repito una vez más: provisión de cultos, provisión de ritos, provisión de dioses y provisión de bendiciones, ¿no? Entonces, ahí,
¿Qué es lo que lo que Nimrod quería hacer a través de esta ciudad? ¿Qué es lo que Nimrod quería hacer? Quería promover a través de esta torre de Babel, perdón, ¿qué quería promover? Cultos. Esta torre iba a funcionar. Ahí que iban a encontrar, hagan sus cultos, busquen sus dioses, hagan sus ritos, hagan sus ofrendas, reciban lo que quieren pedir, ¿no? Porque principalmente la generación de Moisés, las naciones paganas, ¿qué pedían a los dioses? Productividad, fructificación, ¿sí o no? Mayormente era para eso, para que cierto Dios, entre comillas, pueda hacer que la tierra dé frutos, que el agua no falte, que tengan una buena cosecha, que pueda proveer sus necesidades. Entonces, ¿qué está haciendo Nimrod al abrir la puerta de la Torre de Babel? Ahí hagan sus cultos, sus ritos, en pocas palabras, ahí hagan su vida religiosa. ¿Y yo qué hago? Cuido su vida social. Y la gente que dice, bravo Nimrod, bravo, ¿quién como tú? Que nos das la provisión de económica y también nos das la provisión religiosa. El que quiera puede adorar a cualquier Dios. Ah, ¿te das de cuenta? Por eso Nimrod es un prototipo del anticristo, ¿no? Entonces, ahí, repito para los que están anotando. Provisión de cultos, provisión de ritos y provisión de dioses, como también provisión de bendiciones, ¿no? Entonces, ahí estamos llegando al mensaje del Génesis capítulo 11, ¿no? ¿Sabías estas cosas? ¿Estás aprendiendo? Y alguien decía, no, ¿quién era Nimrod? Yo solamente pasaba de largo, me iba a la Torre de Babel y punto. No sabía que la Torre de Babel, 1 al 9, estaba haciendo un extracto del capítulo 10, verso 8 al 12. Ahora tú lo sabes, ¿no? La Biblia tiene pasajes importantes donde los cuales nosotros debemos colocar nuestro foco de atención. Y Nimrod es clave, porque ahí aparecen dos de las naciones más importantes, Babel, que posteriormente será Babilonia, y Asiria, ¿no? Ahora, recuerda que esta torre se está edificando ¿en qué ciudad? En Babel, porque dice el texto ahí que estaban en la tierra de Sinar. Voy a resumir esto de la siguiente manera. La ciudad de Babel, que edificó Nimrod, ahí estaba edificando una torre para que el pueblo pueda hacer sus cultos religiosos y puedan adorar a sus distintos dioses. Tanto la ciudad como la torre, ¿de qué carecían? No, Dios no. Aquí Nimrod es el que hizo. El hombre dijo, hagamos, cosamos. Y si algún día se iba a acabar la torre, ¿qué iban a decir? Nimrod lo hizo. La generación de Nimrod lo hizo. Y por eso decían ellos, hagámonos un nombre para que si fuéramos esparcidos, todos sepan que el hombre tiene primacía. ¿Y Dios dónde queda? Alejado. ¿Te das de cuenta? Nimrod da inicio a estas dos cosas. El reino humano, anota esto, Nimrod da comienzo a estas dos cosas. El reino humano sin Cristo y las falsas religiones, el paganismo, en pocas palabras, ¿no? Déjame repetir. Nimrod da origen a dos cosas. El reino humano sin Cristo y el paganismo y las falsas religiones, ¿no? Ahí vamos a ver ahí todo eso, ¿no? Entonces, amados hermanos, hasta ahí, ¿están entendiendo? Vamos a pasar al mensaje teológico, por si acaso. Vamos a pasar al mensaje teológico. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Mientras aquí arreglo algo. Ya. No hay. Vamos, avancemos. Mensaje teológico. Entramos al mensaje teológico del Génesis 10 al 11. Lo que da origen al Génesis 10 al 11 se amplía a lo largo de la teología bíblica y tendrá su fin en el último libro que es el Apocalipsis, específicamente en el capítulo 17. Déjame ir con calma aquí. Recuerda que el Génesis da origen a muchas cosas, a la salvación, al sacrificio, al pecado, a la creación, pero también Moisés va a colocar importancia en que, lo vimos en el capítulo 6, en la desobediencia y en la maldad y corrupción del hombre. También que Dios es un Dios de juicio. Cuando seguimos avanzando, Moisés nos abre la teología. ¿En qué sentido? En las ciudades que posteriormente van a ser enemigas del pueblo de Israel, que empezaría con hablar en el Génesis capítulo 12. Y mira lo importante, Moisés nos está abriendo que el panorama para entender estas dos cosas, el reino humano sin Dios y
las falsas religiones. No te olvides de eso. Como tú y yo sabemos, el Apocalipsis es el último libro. Lo que empezó en Génesis se culmina en el Apocalipsis, ¿no? Lo que da origen al Génesis ya se culmina en el Apocalipsis, ¿no? La promesa del Redentor está prometida en Génesis 3:15 y vemos al Redentor viniendo en su segunda venida para reinar el postrer Adán, que es Cristo, ¿no? Entonces, aquí también vemos eso, ¿no? Vemos el inicio del pecado. En Apocalipsis vemos la consumación del pecado, vemos también en Génesis lo que veíamos al principio, veíamos esto, ¿no? De Nimrod, el reino humano, sin Dios, las falsas religiones. Pero en Apocalipsis todo va a ir culminando. Específicamente en dónde? Apocalipsis capítulo 17. En esta sección solo queremos tocar puntos importantes de la teología. Recuerda qué es teología. La teología es aquel mensaje que se va dando a lo largo de la Biblia. Ahora, me estoy saltando Apocalipsis, pero quiero que tú, yo creo que muchos saben y entienden que a lo largo de la travesía de la nación de Israel, muchas veces han caído en qué? En el paganismo, ¿sí o no? Han caído en las falsas religiones, adorando a Baal, adorando a Será, etcétera. Han caído en mucha corrupción en el sentido de las falsas religiones. Pero ¿dónde da inicio todo eso? ¿Alguna vez te has preguntado? En Nimrod. Nimrod es el origen de las falsas religiones y del paganismo que va a ir agarrando mucha tela a lo largo de la historia, no solamente de Israel, sino también de la historia humana, ¿no? Ahora, vamos a ver el mensaje teológico que abre Génesis 11 con Nimrod, ¿no? Recuerda esto una vez más. Nimrod abre dos mensajes teológicos, el gobierno humano, el gobierno gentil, y las falsas religiones y la adoración a distintos dioses, ¿no? Que a lo largo de la Biblia se va a hacer consistente, creciente, a lo largo de la dispersión humana. Tras la dispersión de Babel por todo el mundo, no solo se dispersó las lenguas, sino también se fueron expandiendo la ideología política y la religión. Vamos a Génesis capítulo 11, ¿ya? ¿Cómo acaba el Génesis 11 con el versículo 9? De esta manera, verso 8 vamos a empezar. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Quiero que me entiendas esta parte. Cuando Dios dispersa a esta sociedad, a esta humanidad que estaba tan unida, tan conectada para hacer una ciudad, la hicieron, y para hacer una torre que ya estaban trabajando día y noche, estaba tan unida, tan concentrada en ello. ¿Y Dios qué hace? Muy bien, voy a dispersar, no su mente, porque están unidos, sus lenguas para que no se entiendan. Pero recuerda una cosa, en la mente ya tenían ¿qué es lo que ya tenían? El gobierno humano que Nimrod estaba llevando, y a la misma vez tenían que esas falsas religiones que Nimrod estaba influenciando al construir que la torre de Babel. No creas que empezó un día la torre y Dios al día siguiente bajó, no. Pasó tiempo, estaban construyendo, lo estaban haciendo, estaban edificando esta ciudad. No la llegaron a culminar porque Dios intervino. Pero al momento de esparcirse por toda la faz de la tierra, no solamente se han llevado las lenguas distintas por las cuales Dios las ha repartido, sino también han llevado su ideología. Atentos desde acá. Génesis 10:32, ¿cómo acaba? Dice, se llenó la tierra y de estas tres generaciones nacieron naciones, dice el texto, ¿sí o no? Nacieron naciones por la faz de la tierra. Ahora, cuando Dios manda el juicio de las lenguas y se dispersan, un ejemplo te voy a dar. Por decirte que eran 10,000, un ejemplo nada más, solamente es un ejemplo. 5,000 se van al norte, al sur, al este, al oeste. Aunque eran de diferentes lenguas, el pensamiento ya estaba sembrado en sus corazones. Si estos 5,000 se iban al oriente, ¿qué iban a hacer? Un reino, pues. ¿Por qué crees que cuando abrimos el Éxodo ya hay naciones, amorreos, jebuseos, caldeos? ¿Por qué ya hay? Porque esa idea del gobierno humano ya se ha extendido a todo lugar donde se esparció los habitantes y la sociedad de la Torre de Babel. No es que Dios les dijo, les voy a hacer olvidar todo. No, tenían el entendimiento de que levantemos un hombre,
porque Nimrod había dejado ese ejemplo, un rey que nos guíe y que esté alejado de Dios. Y dos, ¿qué más han llevado? Esto del paganismo. Ahora entiendes igual porque abrimos el Génesis y ¿qué vemos? Adorando a dioses, teniendo muchos dioses. Los egipcios, ¿cuántos dioses tenían? Muchos. ¿De dónde salió eso? Las culturas fueron avanzando. Se fue expandiendo que el paganismo y ¿qué más? El gobierno humano. Ahora entiendes por qué vemos un faraón, por qué vemos reyes de caldeos, reyes de jebuseos, de filisteos. ¿Sabes por qué? Porque se extendió pues esta idea. Por eso Génesis 11, la Torre de Babel, es clave para entender el poder gobierno humano, los reyes, y también el paganismo y las falsas religiones. Espero que me hagas entendido hasta ahí, ¿no? Entonces, eh, al momento de la dispersión de lenguas, también se fueron expandiendo la ideología del reino humano sin Dios y la religión pagana, ¿no? Dioses a diestra y a siniestra inventados por cada nación, cada pueblo y cada tribu, ¿no? Que había adoptado la sociedad tras el gobierno de Nimrod. Volvemos a Apocalipsis 17. Ahora vamos a leer. Vamos con tu Biblia, acompáñame. Apocalipsis capítulo 17. Espero que estés aprendiendo. Apocalipsis capítulo 17. Vamos ahí. Alguien dirá, hermano, por fin hemos llegado. Quería llegar siempre ahí a la mujer, quería llegar a esa descripción que da Apocalipsis, ¿no? A ver, vamos a leer un poco de esto, ¿ya? Recuerda que no estoy haciendo un estudio de Apocalipsis 17, solamente estoy llevando el mensaje teológico desde Nimrod hasta la revelación del Apocalipsis, ¿no? Capítulo 17, verso 1 al 5, acompáñame con la lectura. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada, subraya eso, sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia, subraya eso, sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres, de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito en misterio, subraya esto, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Amén. Cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 17, lo triste, amados hermanos, es que cuando no se tiene un conocimiento del panorama de la Biblia, del semillero del Génesis, del mensaje teológico que va a enmarcar el Génesis, se comete errores. Y hoy tú vas a aprender eso. Tú vas a aprender qué importante es leer, estudiar, escudriñar y extraer los mensajes teológicos del Génesis, porque eso te va a abrir un panorama a toda la Biblia. Cuando no tenemos un panorama, cometemos errores. ¿Cuál es el error que se ha cometido? Cuando hablamos de Apocalipsis 17, la interpretación más conocida dentro del mundo cristiano y a lo largo de muchos años es que esta mujer no es más ni nada menos que la Iglesia Católica. ¿No es cierto? Pero hoy quiero darte algo nuevo. Y sin más, quiero decirte que esta mujer no es la Iglesia Católica. No tiene nada que ver con la Iglesia Católica Romana. Nada que ver. Así que desde ya, sácate esa idea que te han enseñado. No tiene nada que ver. Hoy, con lo que te he ido enseñando, paso a paso te he ido enseñando, tú vas a entender quién es esta mujer. Para empezar, es una ciudad. El texto no dice que es una fuerza religiosa de manera literal, dice que es una ciudad. ¿Y su nombre cuál es?
La Babilonia, la grande, la madre de qué? De todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta mujer es la representante de la ciudad. Escucha muy bien. Esta mujer es la representante de la ciudad que inició Nimrod. La mujer, ¿sabes qué representa? Ojo con lo que voy a decir. La mujer no representa solamente una religión falsa que es la católica. La mujer representa, anote esto, todas las religiones que han existido durante todo el periodo de la historia humana, teniendo su inicio en la ciudad que edificó ¿quién? Nimrod. ¿Cómo se llamaba? Babel. Hermanos, la mujer que aparece aquí no es la Iglesia Católica, es todo el conjunto de falsas religiones que han existido a lo largo de la historia humana, que tiene su origen en la ciudad que edificó ¿quién? Nimrod, Babel, que posteriormente será la ciudad de Babilonia. Una ciudad que todos los reyes, y esto averígualo, todos los reyes querían tomar. Todo rey quería poseer esta ciudad. Era muy requerida la ciudad de Babilonia, por lo que la misma ciudad ha impactado a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, cada rey quería tener su sede, su dominio en esta ciudad llamada Babilonia que Nimrod edifica, por la importancia que tuvo a lo largo de la historia, ¿no? Ahora, recuerda tú lo que aprendimos. En Nimrod, perdón, en Babel, en Babilonia, en Babel de Génesis 11, ¿qué se origina? No solamente el reino humano, sino también que las falsas religiones con esta torre de Babel y el paganismo abierto a que a muchas divinidades. Por lo tanto, la mujer del capítulo 17 que aparece ahí no es la Iglesia Católica, son todas las religiones. ¿Sabes por qué sabemos eso? Porque mira, si sin duda la iglesia, perdón, sin duda la mujer del capítulo 17 es una fuerza religiosa, eso no podemos negar, es una fuerza religiosa, una fuerza religiosa engañadora, ¿no? Una ramera, como lo dice ahí el texto. Pero esto que empezó en el Génesis tiene una conclusión en el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, si uno se pregunta y dice, a ver, hermano, si en Génesis 17, perdón, en Apocalipsis 17, Dios está dando fin al poder religioso, engañador, prostituto, que era de abominación, si tú dices que es la Iglesia Católica, yo pregunto, ¿dónde quedan las otras religiones? ¿Dónde quedaría el budismo, el islamismo? ¿Dónde quedaría? Es más, hoy en día la religión que más está creciendo es el Islam. Mucho tiempo se nos ha dicho, pero esta es la Iglesia Católica porque está sobre 7 montes y la escarlata y el vino representan al Papa. Te han colocado fotitos ahí el Papa tomando el vino, con ese mismo de atuendo que la mujer. Y dice ahí el texto que es la sangre de de los mártires de Jesús y te llevan a la época de las cruzadas donde mataron muchos cristianos. Muy bien, pero la pregunta continúa. ¿Y qué castigo va a tener las otras religiones? Muchas veces pensamos que esta mujer representa a una sola religión y no es así. Esta mujer representa que a todas las religiones. Dios en Apocalipsis 17 está dando fin a qué? A las religiones paganas, al poder religioso que empezó en Nimrod. Ahora, atentos a lo que se viene. El fin de los poderes, ¿qué poderes empezaron en Nimrod? En la ciudad de Babel, el poder del gobierno humano y el poder religioso. Y en Apocalipsis 17 para adelante, ¿qué dice? Esta mujer será destruida. Ojo, el poder religioso. Esta mujer representa el poder religioso que ha habido, que hay y que habrá a lo largo de la historia hasta que Jesús venga, ¿no? Entonces, el poder religioso, que es la mujer ramera de Apocalipsis 17, versos 16 al 18, será destruida por el gobierno del anticristo, tal como nos lo dice el capítulo 17, verso 16 al 18. Permítanme leerlo, ¿ya? Y los 10 cuernos que has visto, perdón, que viste, es la bestia. Estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán en sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Subraya esto,
Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, ¿no? El error que se comete, ¿cuál es? A ver, es una ciudad y dice el texto que está sobre 7 montes. Entonces, las 7 colinas de Roma. Pero a ver, el monte, ¿qué representa? Mira, para desmentir eso, ¿no? El verso 9 del capítulo 17. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales está sentada la mujer. ¿Y la mujer qué es? Una ciudad. Muy bien. Y los que atribuyen esto a la ciudad de Roma, ¿qué dicen? 7 colinas de Roma, una ciudad, Roma. Pero ¿qué dice el texto siguiente? Y son 7 reyes. ¿Qué son los montes? 7 reyes. ¿Por qué atribuimos a un monte? Cuando monte en la Biblia significa rey o reinos. ¿No te das de cuenta? A veces vamos a tener que forzar los textos para colocar a una mujer. Perdón, a la Iglesia Católica. Y por ahí van muchos maestros enseñando esto cuando el texto no está enseñando eso. ¿Sabes por qué? Porque no tienen un conocimiento del origen de las falsas religiones y también del gobierno humano que el anticristo posteriormente va a ir teniendo. ¿Es importante o no es importante estudiar el Génesis? Es importante, hermanos. ¿Te das de cuenta cómo el Génesis te abre el panorama? No es que Juan quiso reflejar a la mujer católica, no. Juan quiso reflejar a través del Espíritu Santo que llegará el fin de que de toda religión pagana que ha sido una prostituta, las cuales han prostituido a muchos dioses vendiéndose y embriagándose con el vino de su fornicación. ¿Y eso solamente lo hace la Iglesia Católica? No. ¿Dónde quedaría el budismo, el islamismo, el hinduismo? Por favor, hermanos, hay que tener un poco de razonamiento, ¿no? Entonces, ahí claramente es una religión, el fin de la religión pagana a lo largo de la historia, ¿no? De este Nimrod. Ahora, quiero que me entiendas aquí. Mira aquí un momento, recuerda, no estoy haciendo un estudio completo de Génesis, de Apocalipsis, pero te estoy dando los puntos claros. Apocalipsis capítulo 17 nos habla de esta ciudad, es la mujer, la ciudad, y nos va a hablar de un poder religioso, por las que han bebido los reyes de la tierra, y la copa es la sangre de los mártires, exacto. Muchos han muerto, perdón, las muchas falsas religiones han matado a seguidores de Cristo y a los seguidores de la fe en el único Dios, el caso del Dios Baal. ¿Cuántos creyentes mató, no? Entonces Baal y toda esta cualidad de religiones que ha habido en el Antiguo Testamento también suma parte de la gran ramera. Ahora, si tú te vas al capítulo 18, como que entiendes, dice, a ver, en el capítulo 17 acaba de una buena manera y Dios lo destruyó dando poder a la bestia y la bestia la desmenuzó, la devoró. Muy bien, acaba la ciudad, pero en el 18 como que vemos otra hilación de la historia y ahora tú vas a entender eso, porque ¿qué empezó en Nimrod? Recuerda siempre estos dos poderes, el poder político, gobierno humano y el poder ¿qué? Religioso. En el capítulo 17, ¿qué está pasando? Fin del poder religioso. No hay más falsas religiones, solamente va a haber la adoración y la alabanza al único Dios. Y se cumple lo que dice Pablo en Filipenses. Todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Dejarán de creer en sus divinidades, en sus deidades, porque todo eso será destruido cuando Cristo venga en las nubes, ¿no? Que va a pasar versos capítulos más adelante en el capítulo 19. Ahora, uno se pregunta y dice, muy bien, hermano, se acabó el poder religioso, se acabó el paganismo, las falsas religiones, etcétera. ¿Y qué con el poder político? ¿Y qué con el poder humano? Eso es lo que se viene después. En el capítulo 18, recuerda muy bien esto, Babilonia tiene dos sedes, por así decirlo, en la sede política, gobierno humano, y la sede religiosa destruida completamente en el capítulo 17 de Apocalipsis, y falta la segunda parte, el régimen humano, el gobierno humano, el régimen político. ¿Y recuerda lo que hizo Nimrod con este régimen? ¿Qué proveyó? Comercio, dinero, agricultura, prosperidad. Y dime tú si el anticristo no hará eso. Él lo hará. ¿Cómo dice que será su reino? Por alianzas humanas. ¿Y qué dice el Apocalipsis capítulo 6, el primer sello? Vendrá con un caballo blanco, con un arco, pero sin flecha. Falsa paz. El gobierno del anticristo será similar al gobierno de Nimrod. Proveerá lo que tú quieras. A ver, ¿qué quieres tú, Bolivia?
o Estados Unidos, ya no haya más deuda externa. Muchas cosas el anticristo va a promover, va a proveer. ¿Para qué? Para hacer alianzas humanas y se van a aliar con él. Porque dice el texto ahí que hablará palabras inefables, ¿no? Será experto en el engaño, hará prosperar el engaño. Increíble este hombre. Tiene una similitud con Nimrod, recuerda muy bien eso. Ahora, el gobierno humano también va a llegar al fin. El gobierno que dice el hombre importa para el hombre, todo para el hombre, a Dios nada, el hombre trabaja porque sí, a Dios no le importa a Dios, yo hago mis cosas porque el hombre importa y Dios relegado de mi historia, de mis metas, de mis principios, eso va a llegar a su fin. Hoy, ¿qué estamos viendo? Gobiernos, ¿qué promueven? Que importa al hombre, importa la sociedad, hay que promover para la ciudad, hay que promover para la cultura. El hombre, entre comillas, de autoridad, de gobierno político, le da lo que quiere al hombre. Eso estamos viendo o no con las ideologías de género. A ver, yo quiero ser esto, yo me identifico como esto, ¿y qué dice el político? Bueno, haz lo que quiera, te voy a dar lo que quieras. ¿Por qué? Para que me apoyes, para que no estés contra mí. Eso es lo que va a hacer el anticristo. Se los va a meter a todos en la bolsa, dando al pueblo lo que el pueblo quiere y predicando lo que el pueblo quiere, dándoles comercio, y dice el texto en Daniel que prosperará, va a prosperar al igual que Nimrod, la economía, el comercio. Ahora, escucha lo que voy a decir. Apocalipsis 17 y 18 nos hablan de la ciudad de Babilonia en estas mismas dos figuras, poder religioso y poder político. En el capítulo 18, ¿sabes Dios qué va a hacer? Fin al poder político comercial de esta ciudad Babilonia que tuvo inicio con Nimrod en Génesis capítulo 11, versos 1 al 9. Acompáñame, atento a la lectura. Apocalipsis capítulo 18, verso 9 para adelante. Quiero que mientras yo vaya leyendo, tú te des de cuenta que es una diferencia entre la Babilonia religiosa y la Babilonia comercial, política, que aparece en Apocalipsis 17 y 18. Atentos. 18:9. Y los reyes de la tierra, y los reyes de la tierra eh, que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentaciones sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Y los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentaciones sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Atentos desde aquí, mira, va a hablar del poder político, comercio, estabilidad económica, productividad. Escuche, mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos. ¡Wow! O sea, esta ciudad promovía comercio. ¿Ahora entiendes por qué el gobierno del anticristo va a ser próspero? Va a haber economía, va a haber comercio, va a prosperar. Pero ¿quién hará prosperar? ¿Detrás quién está? Satanás. Para que la gente crea y que se marque. ¿Acaso no dice eso Apocalipsis 13? Y pondrá una marca en la frente, en la mano derecha, para que no puedan comprar ni vender. ¿Sabes por qué no van a poder comprar ni vender? Porque va a haber comercio, va a haber fluencia económica. Y esta ciudad también va a llegar a su fin. Dice el texto ahí, esta ciudad tenía todo esto, comercios, ganados, tenía piedras preciosas. Mira, continuamos leyendo, 14. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas se han enriquecido, subraya eso, se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata. ¿Te das de cuenta? Esta mujer es una ciudad, no es un poder religioso.
y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Esta mujer la iglesia católica era un poder religioso, era una institución religiosa, no, era una ciudad, como lo vemos en Nimrod. Pero en esta ciudad abarcaban dos poderes, el religioso. Dios coloca fin alto de todo eso. ¿Y lo utiliza a quién? Al anticristo para destruir el poder religioso. Y se cumple segunda Tesalonicenses, ¿no? Cuando dice ahí que se parará, hablará como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él dirá: no más, aquí yo soy el Dios. Pero Dios, ¿qué hace? Muy bien, a ti te permití destruir a la gran ramera, pero Dios después destruirá al anticristo. Pero a la misma vez Dios está destruyendo de esta ciudad que su poder político, su poder social y su poder comercial. ¿Y qué dice? Todos me van a llorar, todos van a llorar aquellos que comerciaban, que vendían, que decían: no necesitamos de Dios porque el anticristo está trayendo paz, hay dinero, hay nomás comercio, yo vendo, él me compra. Ah, había fluidez, pero ¿qué dicen ahí? Todos se lamentarán porque dirán: ¿quién como esta ciudad que promovía? ¿Quién como esta ciudad que nos daba todo? ¿Te das de cuenta la diferencia de estos dos poderes? Y dice el texto ahí: esta ciudad fue desolada ¿en cuánto tiempo? Una hora. Verso 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Hermano, yo no veía así las cosas. Ahora lo estás viendo. ¿Es importante o no importante leer el Antiguo Testamento? Es importante. ¿Te das de cuenta ahora como que calza todo, no? Ya no fuerzo el texto, son montes, entonces en Roma, la foto del Papa con esta mujer, igual, estás forzando. Cuando dejamos que la Biblia empate por sí sola, wow, esto es otra cosa. Este es un estudio bíblico. Y eso que no estoy tocando a detalle, el capítulo 17 y 18. Entonces, ¿a qué cosas da fin Dios en el capítulo 17 y capítulo 18? A las dos fuerzas que nacieron en Nimrod y en Babel: el poder político, gobierno humano, y el poder religioso, el paganismo, las falsas religiones. Y justo en el capítulo 19, ¿qué pasa? Cristo viene sentado en un monte, en un caballo blanco, y que con una espada en su boca y un nombre escrito en su muslo. Este es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los destruye a todos. Fin de lo que empezó en Nimrod. Con la destrucción de estos dos poderes viene Cristo para reinar por 1000 años en el siguiente capítulo 19. Amén. Wow. Espero que hasta hayas aprendido, ¿no? Hayas aprendido. No te quiero dejar sin lo siguiente. Vamos a avanzar. Llegamos a la última parte. Extensión de las falsas religiones. Si hasta ahí te has sorprendido, amado hermano, mira lo que se viene. Este es un regalito para ustedes. Extensión de las falsas religiones desde Nimrod. Saquen sus materiales ahí. Estamos en la última parte. Después vamos a tener la segunda. El apoyo número 3. Alisten para llenar. Aunque es importante aclarar que las falsas religiones se han extendido de manera pagana a lo largo de muchas naciones, tribus y lenguas, es Satanás quien estaba detrás de todo esto, y eso es cierto, ¿no? Aunque Nimrod empieza todo esto, aunque Caín edifica la ciudad, aunque vemos en el Antiguo Testamento naciones edificando altares para dioses, sacrificando bebés nacidos para dioses, detrás de todo esto, y hoy en día también quien está Satanás. Está Satanás detrás de todo eso, ¿no? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos diferentes divinidades en diferentes culturas, épocas, conocidas por diferentes nombres, pero es increíble notar cómo la abominación religiosa de Babilonia se ha extendido en estos periodos. Una palabra clave que tú vas a encontrar en Apocalipsis 17 y 18 es la palabra abominación.
¿Sabes qué significa abominación? Siempre va en un contexto con Dios. Dios está rechazando, está repudiando eso. Cuando dice el texto, llena de nombres de blasfemias y de abominaciones, son cosas que Dios reprocha, que Dios condena, que Dios va a dar juicio. Y dime tú, ¿cómo empieza el Éxodo capítulo 20? ¿Con qué mandamiento empieza? No tendrás dioses ajenos. Te invito a ti a que hagas un estudio minucioso de los profetas mayores y menores, y tú vas a ver ahí esa palabra abominación, siempre en un contexto de qué? Idolatría. Siempre en un contexto de idolatría. Por eso Dios, a través de Moisés, diría, este es mi primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos. ¿Por qué? Porque es abominación a Dios. Por eso esta mujer son todas las abominaciones religiosas a lo largo de los periodos. Pongamos atención a la historia de Nimrod. Atentos a lo que voy a decir. Les dije que habría Nimrod, espero que me lo hayan hecho, ¿no? Nimrod, amados hermanos, tuvo una historia que lo podemos encontrar no en la Biblia, sino en la historia. Nimrod tuvo su madre que se llamaba Semiramis, ¿no? Semiramis era la madre de Nimrod. Nimrod muere, amados hermanos, pero Semiramis consigue un hijo con Nimrod. Este hijo se llamaba Tamuz. Tamuz se llamaba. Solamente atiendan al trasfondo histórico, ¿ya? Cuando Nimrod muere, Semiramis, que más era su madre, de una manera, no lo sabemos, pero tuvo un hijo para Nimrod. Y este niño se tuvo por nombre Tamuz. Recuerda que estamos hablando en un contexto babilonio y asirio también. Entonces, tras la muerte de Nimrod y la expansión de varias naciones a todo el mundo, estos tres nombres se van a ir camuflando a lo largo de la historia. Tres nombres: Nimrod, Tamuz y Semiramis. Por ejemplo, Tamuz aparece en Ezequiel. Acompáñame allá para que veamos un poquito lo que la Biblia también confirma esto. ¿Ya? Ezequiel, vamos ahí. Ezequiel capítulo 17. Ezequiel capítulo 8. Rapidito vamos, ¿ya? Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8, verso 14. En el contexto ahí Dios le está mostrando a Ezequiel en manera de visión lo que está pasando en Israel tras la dispersión por los babilonios y cómo la nación de Israel había vuelto a la idolatría, ¿no? Y una de las escenas es lo que pasa siguiente, mira, Ezequiel capítulo 8, verso 14. Ezequiel capítulo 8, verso 14. Dice el texto así. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. ¿Te das de cuenta? Ya había una cultura de Tamuz. ¿Por qué? Porque la gente había llevado esa cultura, esa religión pagana. Ese endechando, ¿qué significa? Estaban llorando, estaban clamando a quién, a Tamuz, y ellos sabían muy bien quién era Tamuz. No me estoy inventando, averigüen la historia y los textos van a ir corroborando eso. Por eso, haz un estudio minucioso a los profetas mayores y a los profetas menores. Ahora, estos tres nombres se van a camuflar a lo largo de la historia del paganismo del Antiguo Testamento. Anota ahí, son esos materiales. Los babilonios. Los babilonios tienen tres dioses principales: Nimrod, Tamuz y Semiramis, ¿ya? Ahí al ladito de Nimrod anoten también Marduk, que es el nombre con el que se le va a conocer, ¿ya? Los nombres van a ir cambiando, hermanos, en diferentes naciones y culturas, pero el trasfondo va a ser el mismo: dioses paganos, acuérdate eso, ¿ya? Caldeos, los caldeos, estamos viendo cómo está avanzando esto de la confusión de la religión, del paganismo a lo largo de la historia, ¿ya? Los babilonios, los caldeos, ¿ya? Baal, Baal, ellos tomaron el nombre de Baal atribuyéndole al Nimrod, ¿no? De los babilonios, ¿no? Recuerda que se cambian nombres. ¿Quién era Baal? Baal era el dios de la productividad alimentaria y de los hijos de la fertilidad. Y la mujer, ¿cómo se llamaba? Aserá, ¿no? Aserá. Eso lo vas a encontrar en los jueces, ¿no? Y también en la edificación del templo de Salomón, cuando hacen una estatua a Aserá. ¿Alguna vez te has preguntado, hermano, de dónde vienen sus nombres? ¿Cómo se produce todo esto? Todo ha empezado en Nimrod y en Babel. Se ha ido pasando en culturas, aunque no con el mismo nombre, pero con diferentes nombres, pero el trasfondo siempre ha sido lo mismo:
falsas divinidades, paganismo a otros dioses, ¿no? Entonces los caldeos, ¿quién? Baal y Aserá, ¿no? Cuando llegamos a la historia de los egipcios, vemos que ellos también tenían tres divinidades importantes: Osiris, Horus y Isis. Osiris era el padre de Horus y Isis era la madre de Horus, lo mismo que se maneja en la cultura babilónica, ¿no? Nimrod, Tammuz y Semiramis. Semiramis era la mujer a la cual adoraban ¿para qué? Para productividad. ¿Sabes por qué? Mira, Semiramis era alabada, aclamada, adorada. ¿Sabes por qué? Porque ellos pensaban que ese hijo Tammuz nació de la nada, ¿no? Nació de una manera, ¿cómo lo decimos? De una manera diferente, ¿no? Entonces ellos adoraban a ella. ¿Sabes por qué? Porque decían, esta es la mujer que da fructividad, ¿no? La mujer que da fertilidad a una mujer para tener muchas descendencias, ¿no? En los egipcios también pasa lo mismo. Osiris, Horus e Isis. Mira cómo se está camuflando. ¿Te das de cuenta? No les llaman Nimrod, no les llaman Emiramis, no les llaman Tammuz, pero con otros nombres. ¿Te das de cuenta? Está avanzando el paganismo a lo largo de la historia. ¿Y cómo llega a los griegos? Zeus, Apolos, Atena. Esta Atena, amados hermanos, también va a ir en un progreso de los nombres. Se le va a conocer como Artemisa y también como Diana de los Efesios. Eso lo vamos a ver en Hechos capítulo 17, cuando Pablo está predicando eso. ¿Te das de cuenta? Han ido progresando las falsas religiones que ha empezado con Nimrod. En los griegos, ¿quiénes? Zeus, el padre de los dioses, Apolo, su hijo, y Atena, la madre de la tierra, ¿no? Que va a tener nombres como Artemisa y como Diana, ¿no? Finalizamos con lo siguiente. Los romanos, ahí en sus materiales, los romanos también van a tener estas tres divinidades. Júpiter, eso vamos a encontrar en Júpiter, vamos a encontrar ese nombre o esa divinidad, hablando de esto el apóstol Pablo en Hechos capítulo 19, verso 35, ¿no? Hablando de el dios Júpiter, ¿no? Neptuno y Venus, que es la mujer también de la fertilidad. Mayormente aclamaban a la mujer, a Diana, a Venus, a Isis, a Aserá y a Artemisa. Las mujeres le aclamaban, ¿por qué? Porque querían fructividad, ¿no? Querían tener también la fertilidad de procrear y procrear muchos, muchos hijos. Por eso a veces se entregaba hijos recién nacidos a quien, a Baal y a Aserá, ¿no? El sacrificio era por la fertilidad de que de la descendencia humana y la fructividad de que de los frutos, de la cosecha, etcétera. Entonces siempre era para eso, para fructificación de lo material, ¿no? ¡Wow! Impresionante, ¿no? Vemos ahí cómo han ido avanzando todas estas religiones, ¿no? Y alguien dirá, hermano, y en los últimos tiempos, ahora, muy bien, hemos aprendido de los griegos, romanos, egipcios, pero ahora, hermanos, ha sido una multiplicación extraordinaria de las falsas religiones. No te puedo decir Isis, Venus, no te lo puedo decir. ¿Cómo hoy en día Satanás está actuando? Satanás, como ha empezado en Nimrod, ha dispersado mucho. Toda nación, en este caso todo país, ha inventado un falso Dios. Ha hecho falsas religiones. En la bolsa de la mujer ramera, de la Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones, dentro de esa bolsa están metidos todas aquellas sectas y denominaciones que no siguen el camino verdadero de Cristo, que son falsas religiones. ¿Y cómo empezó la falsa religión? El hombre, Nimrod, queriendo que yo me voy a hacer mi medio. Yo voy a buscar la manera de acercarme a Dios. No, 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 no. Dios dijo, perdón, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. No hay otro camino. El mormón, el testigo, etcétera, pueden inventarse otro camino. El católico también. Pero solamente hay un camino. ¿Y los demás qué son? Falsas religiones. Por lo tanto, el islamismo, el catolicismo, el mormonismo, el budismo, el islamismo y todas las sectas falsas que hay hoy en día son hijas de la gran ramera, incluida la Iglesia Católica. No está apuntando a una sola iglesia, está apuntando a todas las religiones que han empezado desde Nimrod y han acabado hasta el día de hoy.
¿no? De esta expansión de las falsas religiones, hoy en día también se han ido extendiendo aún más con diferentes nombres e incluso con títulos superficiales de cristianismo. Toda secta, toda religión que no está en la verdad es una hija de esta madre de las abominaciones, la gran ramera. Yo me he quedado sorprendido con todo lo que hemos visto el día de hoy. Nunca me había puesto a preguntar y decir, ¿de dónde sale Baal? ¿De dónde sale Aserá? ¿De dónde sale Isis? ¿De dónde sale todo eso, hermano? Pero rápidamente nos vamos a Apocalipsis 17 y que la Iglesia Católica, y ahí estamos ahí en sus cátedras predicando, insultando, y ustedes son la gran... No, o sea, cuando hay una cultura de un estudio serio a la Biblia, tú ya entiendes el panorama de la Biblia. Es así como se estudia la palabra. El texto empatando con el texto y viendo el progreso de qué? De la doctrina bíblica. Todo llegará a un fin. Lo que empezó en Nimrod tendrá un fin cuando Cristo venga en la segunda venida. Si esto te ha impresionado, si esto te ha dejado tal vez con preguntas, amado hermano, escríbenos ahí para poder responderte. Y si esto te ha edificado, comparte con otro para que podamos tener una mayor eficacia en el estudio de la palabra de Dios. Mis hermanos, aquí en el Zoom estamos todos los viernes y lunes estudiando la palabra, sacrificándonos en el frío, tal vez con calor también en algunos países, pero estamos aquí aprendiendo las riquezas de la palabra de Dios y no conformándonos solamente con lo que hemos aprendido con lo que hemos escuchado. Y eso es lo mismo va para ustedes. Nunca digan, el hermano Fernando ha hecho esto, así dice, no. Ustedes mismos vayan al texto. Les dije, hagan un estudio minucioso de los profetas mayores y menores y ustedes mismos van a comprobar cómo el panorama y la progresión del mensaje teológico va avanzando. Así que esto es un aliento, un ánimo para que tú te pongas a estudiar, te pongas a aprender. El texto dice en Timoteo 2:13, 2:16, perdón, 3:16, que toda palabra es útil para enseñar, para corregir, pero a la misma vez su fin es prepararnos para toda buena obra. Yo te pregunto a ti, si tú ya has pasado los 30, 40, 50 años, no es tarde. No es tarde para estudiar, no es tarde para enfocarte en la palabra de Dios, no es tarde para enseñar. Moisés pasó un proceso de 40, de 80 años en un reino con comodidad y después en un desierto. Después Dios lo utilizó. Muchos estamos aquí empezando nuestro proceso de un estudio, que esfuerzo, de días, de leer la palabra, de estar sentado detrás de una computadora, de un celular. Y todos sabes por qué lo hacemos, para que Dios nos utilice para su obra. Y ese es nuestro principio, prepararte a ti, capacitarte a ti, para que Dios pueda usarte a ti para testimonio a muchas naciones. Esta palabra tiene que ser oída y la Biblia tiene que ser valorada como lo que es la palabra de Dios, y la Biblia es un mar de riquezas, como diría el salmista, más dulce que la miel es tu palabra y la ama tu siervo. Si ves así la Biblia, no te cansarás de estudiarla, de meditarla y de rumiarla. Que Dios te bendiga. Para mí ha sido un placer poder estar con ustedes. Nos vemos la siguiente semana entrando a la segunda parte del Génesis, origen de la nación de Israel. Bendiciones, amados hermanos.